Te doy gracias primeramente a Dios por permitirme conocerlo y al hermano Rodrigo por haberme dado este espacio y poder compartir las palabras con ustedes y también a todas las cosas que nos beneficia, por lo menos el internet, aunque uno lo usan para mal, nosotros lo usamos para glorificar a Dios, así como está escrito en la palabra, que todo lo que hacéis, sea comida o bebida, o sea, que comamos o bebamos, sea para la gloria de Dios. ¿Cuánto más usar esta herramienta para glorificar al Señor? Entonces, el hermano me dio un espacio para poder comentar acá y empezar a dar unos estudios de la palabra de Dios, y estaba pensando en, como diría alguien, desde el principio, es decir, con la sola escritura. ¿Por qué sola escritura? Tenemos nuestra fe cristiana, ¿en qué nos vamos a basar? Entonces, la doctrina de la sola escritura es lo que yo voy a defender hoy, explicar qué significa en contraste con el catolicismo romano. Pero antes que eso, me gustaría poder hacer una corta oración para que podamos, hermanos, entender lo que esto significa y que el Señor nos ayude a entenderlo. Padre, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo, por todas las cosas que nos permite, Señor, en esta vida disfrutar de tu palabra, de tu espíritu, Señor, de tu guía, de la salvación, de todas las cosas, Padre. Señor, te pido que me permitas, Señor, poder llegar a los corazones, Padre, con tu palabra. Guíame, Señor, para poder enseñar solamente lo que tú enseñas en las Santas Escrituras. Señor, mira que soy débil, Señor, como cualquier hombre. Puedo desviarme, pero si tú nos iluminas, si tú nos guías, Señor, tú utilizarás mis palabras de este hombre débil, Señor, para aplicar a los corazones, para que tengamos confianza en tus palabras, Señor, y para que seamos firmes en ellas. Y solamente bebamos de ellas, que es la fuente, Señor, de toda verdad. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, el ser humano desde su inicio ha existido con el concepto de la autoridad y del orden, ¿no? Hubo en el pasado, muchos siglos atrás, emperadores, faraones, reyes en sus naciones, líderes religiosos, maestros filosóficos, etc. Sin embargo, la sociedad de hoy está en un anarquismo social y moral. Un ejemplo es actualmente la nación de los Estados Unidos. Declaró el derecho pleno de matrimonio a personas del mismo sexo. Mucha gente está en desacuerdo con esto. Otros, por su parte, están de acuerdo o se hacen indiferentes ante tal situación. Pero las personas deben preguntarse y reflexionar. ¿Cuál es la base para nosotros decir que estamos en lo correcto? ¿Con qué autoridad decimos lo que decimos? ¿Por qué creemos lo que creemos? De ahí, pues, que es necesario una autoridad final que determine cuál modo de vivir y pensar es el correcto. Sin embargo, antes de introducirme en la doctrina de la sola escritura, no quiero pasar por alto, porque tal vez algunos no conocerán el origen de este conflicto, por qué la sola escritura como autoridad. Y es que hubo en el pasado, en la iglesia, cuando las tradiciones fueron pasando por encima de la palabra de Dios, y hubo muchas personas en el pasado como John Wycliffe y hermano Juan Hus, que fueron martirizados. Ellos colocaban la autoridad de las escrituras por encima, ellos decían que era la autoridad final. Sin embargo, hubo un hombre también que fue uno de los reformadores del siglo XVI, llamado Martín Lutero, que fue uno de los que promovió la doctrina de sola escritura, que hasta el día de hoy ha sido un legado que hemos tenido en las iglesias cristianas evangélicas. Y entonces hay que tomar en cuenta eso, porque no hay que ser hipócrita a la hora de hablar de la doctrina como que si no supiéramos el contexto. Tal vez sea alguna persona que sea católica romana, que escuche esto, le pido de todo corazón que no se apague, que por el contrario, escuche con una mente reflexiva, abierta, y que escuche los argumentos del por qué creemos que solamente la escritura y no la tradición ni el magisterio de la iglesia son la autoridad. Una cita que Martín Lutero hizo fue
en el concilio o en la dieta de Worms en 1521, él estuvo frente al emperador Carlos V y él tuvo una cantidad de libros frente a él que eran hechos por él, y vino uno que le preguntó que si se retractaba de esos escritos. Él sabía que habían cosas que estaban de acuerdo allí entre católicos y protestantes, pero había cosas en las que no estaban de acuerdo, y él pidió un plazo de 24 horas y se le dio el plazo. Al día siguiente, en la mañana, se le vuelve a preguntar: Martín Lutero se retracta de lo que había escrito, y él dijo esta frase o estas palabras que han marcado y que definitivamente fueron de gran controversia en toda Europa. Él dijo: ya que su serenísima majestad, cito a Martín Lutero, ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque está tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Vemos aquí el concepto que ya Martín Lutero tenía, de que la escritura era la que gobernaba la conciencia del hombre, porque el problema de las tradiciones que la Iglesia Católica Romana había impuesto querían controlar la conciencia de los cristianos. Sin embargo, aquí vemos que fue el punto climático cuando hizo que surgiera la Reforma. Entonces hay que entender una cuestión. Cuando a veces hablamos o podemos hablar con una persona que sea católica, romana, o inclusive alguna otra religión o denominación o secta, tenemos que tomar en cuenta algo, que es la cuestión de la autoridad. Finalmente esa es la división que existe entre católicos, romanos, ortodoxos, etcétera, con la Iglesia evangélica. Entonces hay que entender cuál es la posición de la Iglesia Católica, que enseña sobre la autoridad. Ellos todos confesamos que Jesús es el Señor. Sin embargo, ya que Cristo es la cabeza de la Iglesia, la pregunta es: ¿cómo gobierna Jesucristo su Iglesia acá en la tierra? La posición católica romana enseña que la autoridad final son el magisterio, la tradición oral y las escrituras, es decir, que son igual de autoridad. Ahora, ¿qué ellos entienden por tradición oral? Que según, aparte de la Biblia, había unas tradiciones orales dichas por los apóstoles que ha pasado de generación en generación, es decir, por sucesión hasta el día de hoy, y que esas tradiciones no están en la Biblia, pero que tienen la misma autoridad y que son palabra de Dios. Y el magisterio, en este caso la Iglesia y el Papa como cabeza de ese magisterio, es la autoridad también final. Es decir, ellos ven una autoridad tripartita donde son equivalentes. Sin embargo, la posición evangélica, protestante, reformada, enseña que la autoridad final son las escrituras. Hay que tomar en cuenta algo. Una crítica respecto a la doctrina católica, que enseña sobre la escritura, la tradición y el magisterio. Ellos a veces preguntan: ¿dónde dice la Biblia que nuestras creencias deben basarse en las enseñanzas de la Biblia? Biblia sola es claramente antibíblico, dicen ellos. Entonces la respuesta es sencillo: que cada discípulo de Cristo es obediente al Señor y se ha comprometido a creer y a obedecer su palabra. El cristiano no permitirá que ningún hombre o criatura pueda, para usurpar el trono de su Señor, se ponga por encima de su palabra.
Por otra parte, cada cristiano cree que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, él se compromete con sus enseñanzas e instrucciones. La cuestión está en que cuando vemos el concepto que los católicos romanos han manejado de sola escritura, empiezan a tergiversar el concepto. Por ejemplo, pensar que sola escritura significa que la Biblia sola no puedes tomar ningún tipo de referencia o algún libro de estudio que te pueda ayudar a entender la escritura. Eso no es lo que se enseña con sola escritura. La doctrina de sola escritura implica que la Biblia es la única regla de fe infalible. Ambos estamos de acuerdo en que la autoridad final es, hermanos, la escritura nosotros, pero los católicos romanos aceptan en que la Biblia es infalible, mas no aceptan que es la única regla de fe infalible. Ellos ponen también la tradición que ellos llaman supuestamente entre comillas apostólicas. Pero es interesante que ellos dicen que en la Biblia no se encuentran esas tradiciones, porque ellos creen que la Biblia es insuficiente, que la Biblia no es suficiente para que un cristiano pueda ser salvo. Así que tiene que tener esas otras cosas que ellos enseñan. Vamos a poner un ejemplo. Ellos citan frecuentemente, algunos, en internet usted puede ver muchas veces que algunos de ellos hacen defensa de su fe y empiezan a tergiversar conceptos y algunas personas evangélicas han sido persuadidos por sus argumentos y han sido convertidos al catolicismo romano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no tenemos un concepto correcto de lo que significa sola escritura, podemos terminar siendo engañados. Así que bien, primero veamos qué textos citan ellos como para intentar persuadir. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, se enseña lo siguiente. Juan 20:30. Ellos dicen: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y dicen, mira, ve, ahí dice que las cosas que hizo Jesús, muchas señales, no están escritas allí. Entonces vienen y te introducen la siguiente frase: eso está en la tradición oral. Y aparte de eso te ponen de ñapa Juan 21, el siguiente capítulo, el último versículo, que dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y ahí entonces vuelve a introducir la idea de que, bueno, en la Biblia todo lo que dijo Jesús registrado. Eso está registrado en las enseñanzas. Las que no están allí están en la tradición oral que han mantenido ellos por sucesión apostólica a través del Papa de Roma. Entonces, o el obispo de Roma. Lo interesante es como ellos tuercen el mismo significado del texto, porque cuando vamos otra vez a Juan 20, versículo 30, tenemos que ver lo que dice el siguiente versículo. Voy a leerlo los dos. Dice así Juan 20:30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí vemos que el propósito de Juan no es escribir todos los hechos, porque si escribiera todos los hechos, él coloca una hipérbole, una exageración. No cabrían en el mundo los libros. Entonces, pero esto que se escribió tiene un propósito, es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Si lo que escribe Juan no es suficiente para creer que Jesús es el Cristo, entonces Juan sería un mentiroso. Pero él dice, no hay necesidad de contar todas las cosas que Jesús hizo. Estas cosas que se narran en el Evangelio de Juan son suficientes para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vidas en su nombre. La misma Escritura está enseñando que ella en sí es suficiente para que una persona, o leyéndola u oyéndola, pueda ser salvo.
creyendo en ella. Así que vemos que lejos de decir que es insuficiente, Juan nos recalca que sí, que esto se ha escrito con un propósito, y es que ustedes crean y sean salvos. Básicamente es lo que nos están diciendo. Entonces, hay que desmontar el argumento que ellos presentan, porque por lo general son argumentos muy sutiles. Pero vemos que la escritura interpretada correctamente aquí, el apóstol Juan interpreta, no solamente interpreta, él dice que el texto que él escribe es con un propósito y de alcanzar la salvación. Hay muchos más textos, sin embargo, solamente estoy dando un indicio. Ellos empiezan a cuestionar, ¿dónde se enseña en la Biblia sola escritura? Por lo menos estamos de acuerdo en algo, católicos y evangélicos, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero lo que ellos no se han dado cuenta, que si la Biblia es la palabra de Dios, ella tiene la autoridad de Dios. Cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, fue la luz. Ella tiene la autoridad, hermano. Entonces, vamos a empezar a revisar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, implícitamente y explícitamente, la doctrina de que la Biblia es tanto la autoridad final como la única regla de fe infalible, porque cualquier otro libro es falible, cualquier tradición tiende a fallar, tiende a corromperse, pero la escritura, que es la palabra de Dios, no. Entonces, por eso tenemos una base firme. Veamos un momento los textos de las escrituras del Antiguo Testamento donde se nos enseña la doctrina. He tomado algunos versículos, son muchos, pero tengo unos acá. Deuteronomio 17:18. Estaré usando la versión Reina Valera 1960. Dice Deuteronomio 17:18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de la original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. En el pasaje se está hablando de cuando los israelitas hubiesen a tener un rey, y aquí se dice que ellos tienen que tener una copia y que deben guardar lo que está en ese libro de la ley. Entonces vemos que ellos, los reyes de Israel, tienen que estar sujetos a las escrituras. Aquí está implícita la idea. Vemos poco a poco que la misma Biblia, tanto implícita como explícitamente, enseña que las escrituras son la autoridad, que los hombres están por debajo de ella. El Deuteronomio 27:26 se habla de las maldiciones de la ley, y dice así: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, hermano, vemos que este mismo texto que cita el apóstol Pablo en Gálatas 3, él habla de que sea maldito el que no confirma, el que no anda conforme a las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? De las escrituras. Vemos que la escritura está por encima del hombre. No está por debajo de ningún magisterio o a la igualdad de algún magisterio. Ni siquiera en el pueblo de Israel, los levitas, ni los sumos sacerdotes, ni siquiera ellos estaban por encima, ni al igual de la palabra de Dios. Ni siquiera el rey David estaba al mismo nivel. Entonces vemos que ellos, por el contrario, tenían que estar sujetos a las escrituras. Yo creo que más argumentos suficientes no puede ser esos dos, pero vamos a ir poco a poco. Vemos lo que está escrito en el Salmo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vemos que hay un contraste acá. Acá se coloca la felicidad del hombre, no como alguien que anda en pecado, sino como alguien que se deleita en la ley del Señor. Pero vemos que acá este salmo de David
Él, aunque era un rey y estaba ocupado, él estaba sujeto a ella, él meditaba en ella de día y de noche. No en la tradición, no en la autoridad de algún concilio. De hecho, la autoridad allí, humanamente hablando, era el rey y el sumo sacerdote. Eran las dos autoridades mayores en Israel. Sin embargo, ninguno de ellos estaba por encima de las escrituras. Eso definitivamente debe reflexionar a las personas que aún siguen profesando la fe católica y se aferran a la idea de que las escrituras, el magisterio y la tradición puedan tener la misma autoridad. Veamos más adelante el Salmo 19, versículo 7 hasta el 10. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Vemos otra vez nuevamente, dice, la ley de Jehová es perfecta. Ella convierte el alma. También se puede traducir esa palabra como restaura, vuelve en sí a la persona. Cuando la persona está perdida, la ley es una referencia a las escrituras, no solamente al Pentateuco, sino a las escrituras que estaban en ese momento. Entonces vemos que la palabra de Dios, y no algo fuera de ella que se le pudiera añadir, se le dice que es perfecta. También dice que los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón, se ven las maravillas de la palabra de Dios. Entonces, no hay una referencia en la Escritura sobre una exaltación de la tradición como lo hacen los católicos romanos. Al contrario, la Escritura hace digamos, una cierta condenación a lo que es la tradición de los hombres. Ahora, los católicos romanos dicen que su tradición no es tradición de los hombres, ellos lo llaman tradición apostólica, porque según procede de los apóstoles. El problema está en que hasta el día de hoy ellos todavía no han dado una definición cuál es esa tradición. La pregunta, ¿por qué no la colocan por escrito? ¿Por qué no la colocan junto con las escrituras? Definitivamente termina siendo una excusa para añadir nuevas revelaciones, entre comillas, y vemos que sirve para cauterizar las mentes de las personas que están allí, como la misa, el sacrificio de la misa, la confesión, el purgatorio, la concepción inmaculada de María, veneración de los santos, etcétera, etcétera, y bueno, y la infidelidad papal. Todo lo que ellos colocan que no está en la escritura, ellos lo llaman tradición apostólica. Eso es muy fácil, tener una religión así, donde alguien diga, bueno, cualquier cosa que no está en la escritura es algo que es parte de la tradición, y simplemente así sales del paso. Eso no es correcto. Damos un momento a Salmo 119, versículo 1 al 4. Este es el salmo más largo de la Biblia. Cuando tenga tiempo le invito a leerlo, y veremos que es un salmo muy bonito. Habla mucho de la ley de Dios, y usa términos intercambiables como ley, testimonio, tus juicios, etcétera. Voy a leer los primeros 4 versículos nada más. Y dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿A qué se refiere con la ley de Jehová? A las escrituras, no a la tradición. Y eso lo veremos más adelante. De hecho, cuando se dice que bienaventurados los que andan en los caminos de Jehová, ¿andaba Cristo en los caminos de Jehová, de Dios? Por supuesto. Él obedecía las escrituras. Entonces vemos que Cristo era alguien bienaventurado. Él no seguía la tradición y las escrituras, ni algún concilio o alguna autoridad papal o de algún sumo sacerdote, sino las escrituras. Vemos que dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean
muy guardados tus mandamientos. Vemos esta referencia a lo que pasó en el Sinaí, cuando estaba Moisés y cuando ellos estuvieron por el desierto, como el Señor mandó a que se guardara sus estatutos, todo lo que él tenía ahí por escrito. Vemos que la escritura entonces, que es la palabra de Dios, sigue siendo aquí una referencia a la autoridad de Dios. No vemos algún tipo de añadidura acerca de algo fuera de la escritura. Bien, vamos a ver un último pasaje del Antiguo Testamento. Isaías 8, 19 al 20. Este es uno de los textos más también tremendos respecto a esta doctrina, porque vemos que dice, versículo 19, Isaías 8, 19 al 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Yo creo que aquí más claro, hermano, no puede ser. A la ley y al testimonio, una referencia a las escrituras. Dice, si no dijeren conforme a esto, a la ley y al testimonio, entonces porque no les ha amanecido. Definitivamente las mismas escrituras enseñan que ellas son la autoridad final, que debe ir conforme a ella y que no hay algún acompañante. Ahora bien, enseña el Nuevo Testamento la escritura como autoridad final. Bueno, yo creo que la parte de la Biblia que enseña más la autoridad de las escrituras es el Nuevo Testamento. Veamos cómo nuestro Señor, que la escritura dice que a Él le fueron entregadas todas las cosas, Él mismo, en su papel y oficio mesiánico, Él también se sometió a las escrituras. Él no vino a hacer algo en contra o a seguir alguna tradición por allá afuera, sino lo que estaba escrito. En Mateo 3, Mateo 4, versículo 3 al 10, dice así, en la tentación de Jesús dice, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos que lo que el Señor cita son textos del Antiguo Testamento y Él hizo exactamente lo que no hizo el pueblo de Israel. Ellos tentaron al Señor en el desierto, ellos no adoraron a Dios, sino que adoraron a un becerro de oro, y no solamente eso, sino que ellos, en vez de depender de Dios, estaban dependiendo del pan. Bueno, ¿y cuando el Señor nos va a dar pan? Y mira, y nos está haciendo pasar hambre aquí en el desierto, nos trajo para hacer... Vemos que ellos empezaron a ser incrédulos, pero Cristo no, Cristo hizo lo que ellos tenían que haber hecho. Cuando venía alguna tentación, tenían que entender que no había que intentar al Señor, que había que confiar en Él. Si Él los salvó estando en esclavitud, imagínense estando libres, mucho más no los iba a bendecir, pero ellos fueron incrédulos. Otra cosa interesante notar acá, hermanos, es que vemos que el diablo quiere utilizar la misma Biblia. Quiere usar la Biblia para contradecir a Jesús, porque Jesús cita la Escritura y dice, escrito está. Es como decir, ahí está escrito y punto. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez pienso que a lo mejor el diablo diría, bueno, ya que tú citas la Escritura, yo también la voy a citar. Entonces viene y le cita una Escritura torciendo el significado, y bueno, le dice, bueno, lánzate para abajo, ya que ahí está escrito, que a sus ángeles los va a mandar, o sea, te van a cuidar, te van a sostener, así que, bueno, si eres hijo de Dios, vamos, échate abajo,
prueba que eres hijo de Dios. Entonces, pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con esto, pienso que el Señor también le está diciendo que no tuerza las escrituras, también está escrito aquí. Y con esto quiero hacer un comentario, hermano. Cuando a veces interpretamos la Biblia, hay que tomar en cuenta el equilibrio bíblico. En la escritura a veces se enseña una cosa en algún pasaje y a veces nos aferramos a lo que dice un texto particular y ignoramos lo que se enseña en otro lugar. Hay que tomar en cuenta eso. En la escritura por lo menos se enseña que Dios es soberano, Él es el creador, Él sustenta todas las cosas, que en Él vivimos y nos movemos. Eso está en la Biblia. Pero también la Biblia enseña, por ejemplo, que el hombre es responsable de sus acciones, que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, que nosotros somos responsables de nuestras acciones delante de Dios. Cada uno dará cuenta a Dios, dice la Biblia, según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, si vemos esta doctrina en la Biblia, vemos que la Biblia enseña las dos cosas. El cómo se complementan, no lo sabemos. Pero eso lo hago como acotación, porque vemos que aquí hay un equilibrio perfecto. Bien, veamos que entonces Jesús se sometió a las escrituras, las citó y las vio autoritativas, porque Él no hizo lo que hizo Israel y Él hizo lo que dicen las escrituras, es decir, que la tomó como autoridad. Él no se colocó encima de ellas. En Lucas 2, 21 al 23, vamos a ver, son varios ejemplos de cómo la escritura se ve como autoridad. Dice: cumplido de los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. ¿Por qué María y José llevaron al niño? Porque, bueno, así está escrito en la ley, que tenían que llevarlo, tenían que circuncidarlo, tenían que hacer presentarlo. Entonces, todo esto que ellos están haciendo tenían que hacerlo porque la escritura lo manda, y sí, porque son la palabra de Dios y tienen esa autoridad de parte de Dios, y por lo tanto debemos sujetarnos a ella. Vemos otro ejemplo en Lucas 24, versículo 27. Dice así, Lucas 24, 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía. Vemos aquí que después que el Señor resucitó, se encuentra con 2 discípulos en el camino y empieza a hablarles, y que él comenzando desde Moisés, una referencia a lo que es la Torá, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Pero porque no hay una referencia a la tradición o a lo que dice el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el mayor de los sacerdotes, o a algún rey que tuviera la misma autoridad de la escritura. No ha habido. Tenemos otro ejemplo más adelante en el mismo capítulo, Lucas 24, del versículo 24 al 46. Después que Jesús resucitó y se le apareció a los 12, dice aquí: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y dijo: así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día. Vemos que tenía que cumplirse, la escritura lo mandaba, lo profetizaba, y eso implica que Cristo tal como estaba aquí. Bien, veamos lo que está en Hechos 17:11. Este texto me gusta bastante, Hechos 17:11, porque vemos lo que hicieron algunos judíos cuando escucharon el Evangelio. Dice: y estos eran más nobles
que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí es interesante, viendo la perspectiva católico-romana, que ellos hicieron algo, ellos escudriñaron en las Escrituras cada día para ver si lo que ellos decían era así, es decir, si era conforme a la Escritura o no. No, Pablo no dijo, bueno, usted no tiene que escudriñarlo porque yo soy un apóstol y tengo la autoridad apóstol y la autoridad la tengo yo y yo soy la autoridad, así que no hace falta. O no le dijo, es que ustedes no tienen la tradición, que es la que le ayuda a entender eso, y eso que yo le estoy diciendo aquí no está en la Escritura, sino en la tradición oral. No dice así. Ellos escudriñaron, y ni siquiera vemos una idea de aquí de que se le está reprendiendo. Al contrario, dicen que estos eran más nobles que los tesalónicas, porque los tesalónicas no recibieron el mensaje. Estos sí lo recibieron. Es decir, que podemos ver que en las Escrituras, se refiere en este caso al Antiguo Testamento, podemos encontrar el Evangelio, sea en figuras, o en parábolas, o en profecías, pero vemos que en la Escritura está el mensaje de Dios, no algo fuera aparte de él. Bien, otro ejemplo vemos acá, 1 Corintios 15, versículo 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué pasó acá, Pablo, que no dijo la Escritura y la tradición, o conforme a la tradición? Sin embargo, claro, aquí hay que tomar en cuenta algo. Aquí él dice que le había enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? ¿De los apóstoles o de Cristo? Bueno, en Gálatas él dice que él no aprendió de ningún hombre, sino de Cristo, de hombre alguno. Es una referencia a que no fue que fue enseñado por alguien que le dijo el Evangelio a algún hombre mortal, sino que Cristo mismo le enseñó, lo eligió y le enseñó, lo capacitó para enviarlo a predicar en todas las naciones. Pero él dice que lo que le enseñó a los corintios fue lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hay una ausencia acá de la tradición, no hay nada implícito acá. Y que también resucitó conforme a las Escrituras. Ahora bien, estos textos que están acá es interesante, que voy a citar, que es primera de Timoteo 5:18. Yo creo que preste mucha atención, hermano, a lo que dice aquí. Dice primera de Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bien, veamos que aquí la Escritura, se dice la Escritura y se cita al Antiguo Testamento, cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla, pero también cita un evangelio, el Evangelio de Lucas, y cita exactamente las palabras que dice, y digno es el obrero de su salario. Entonces, vemos que Pablo está hablando, probablemente, y aquí lo que vemos es que está el Evangelio de Lucas circulando, que Pablo tenía acceso a este Evangelio escrito, porque él lo cita como escritura, porque él dice, pues la Escritura dice, y hace una cita del Antiguo Testamento y del Evangelio de Lucas. Entonces, aquí vemos que el Nuevo Testamento es equiparado a Escritura. Y si vemos la cita, es la cita de Lucas 17, cuando Jesús le dice a los discípulos, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. O sea, Pablo cita esas palabras, de que digno es el obrero de su salario, y la coloca como escritura al igual que el Antiguo Testamento. La pregunta es, si la coloca equivalente, y la escritura del Antiguo Testamento tiene la autoridad por sobre los hombres, ¿no tiene el Nuevo Testamento autoridad sobre nosotros? Por supuesto que sí. Entonces, si vemos la autoridad del Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento. En segundo, y este es el pasaje más crucial, porque digamos que es el corazón de la doctrina sola escritura. Es 2 Timoteo 3:15-17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto vemos que tiene algo muy importante. No, cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, cuando en el versículo 15 se dice que desde la niñez Timoteo había sabido la Sagrada Escritura, obviamente es una referencia al Antiguo Testamento. Pero cuando el versículo 16 nos dice toda la Escritura es inspirada por Dios, la pregunta es, ¿qué significa esta Escritura? ¿Qué quiere decir esta Escritura? ¿Quiere decir el Antiguo Testamento o se refiere también al Nuevo Testamento? Esta fue en 2 Timoteo, esta fue la última carta al apóstol Pablo. Y en 1 Timoteo él cita el Evangelio de Lucas y lo equipara a Escritura. Entonces, si lo equipara a Escritura, podríamos decir implícitamente que aquí se está diciendo que los escritos del Nuevo Testamento son inspirados por Dios, al igual que el Antiguo Testamento, y que son útil para ¿qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, eso significa con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, o también se puede poner como equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Escritura es suficiente o es útil con este propósito, ¿qué más le puedes añadir? Nada. Entonces, si es inspirada por Dios y tiene ese propósito de equiparar, de que es suficiente, hermanos, nada se le puede agregar a las Escrituras. Entonces, lo importante acá es notar que las Escrituras son la autoridad final y es la única regla de fe infalible. ¿Por qué? Porque vemos aquí que dice que las Escrituras son inspiradas por Dios. Esta palabra teoneusto en griego significa soplada por Dios. La idea que nos pone es como que si Dios soplara y surgiera el libro. Por supuesto, sabemos que el libro no fue escrito como la tabla de la ley, que fue escrita por el poder de Dios en sentido directo sobre unas tablas, sino que en este caso Dios utilizó a hombres, utilizó sus características personales, utilizó su contexto cultural, su vida, sus experiencias, y no violó las libertades humanas, sino que al contrario las usó para inspirar, para hacer las escrituras y para que fuesen inspiradas por él. Es decir, Dios es el autor de las Escrituras. Aunque utilizó instrumentos humanos, estas palabras que nosotros tenemos en la Escritura son inspiradas por Él y son suficientes para nosotros vivir la vida cristiana. Para reflexionar, hago las siguientes preguntas. Pues, yo tengo muchas cosas que decir acerca de esto, pero el tiempo es corto. Sin embargo, unas preguntas para reflexionar. ¿Se puede decir de nosotros que tomamos la Escritura como autoridad final? Para reflexionar, porque un ejemplo, cuando tomas una decisión en tu vida, en tu trabajo, en la escuela o en la universidad o en tu familia, con tu esposo o tu esposa, cualquier decisión que tomes en tu vida, tomas tú en cuenta la voluntad del Padre expresada en las Biblias. Porque pues empezamos a dividir la vida cristiana como que esto yo lo hago para la gloria de Dios en la iglesia, pero esto otro, no, esto lo hago en mis propias fuerzas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo común y corriente. En la iglesia canto, predico, enseño, y eso es para la gloria de Dios. Pero voy al trabajo y bueno, eso es para ganar dinero. Sí, me porto como cristiano, pero eso lo hago en mis propias fuerzas. Pues no, hermano. Cristo es el Señor de nuestras vidas, el Señor, y debemos amarlo con todo nuestro corazón. Si Cristo es nuestro Señor, dice la Biblia que Él es Señor tanto de vivos como de muertos. Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿No crees tú que debería someterse a su autoridad y a su palabra en su doctrina que está enseñada en la Biblia? Si tú te sometes a las Sagradas Escrituras y tú vives conforme a ellas, entonces vivirás conforme a Cristo. Otra pregunta para reflexionar, hermano. ¿Amas la palabra de Dios? ¿De verdad deseas escudriñar? ¿O te parece un libro aburrido? ¿O simplemente un libro con letras y números, no tiene dibujo? No me llama la atención.
Eso es lo que tú piensas de la Biblia. Hermanos, debe amar la palabra de Dios. Pídele a Dios que te ame por ella, para que puedas obedecerle de verdad. Dios no acepta una obediencia superficial o de hipócrita, sino una obediencia de corazón sincero. Que lo amemos de verdad, que vivamos por ella, que seamos capaces hasta de morir por ella. Hubo muchas personas en el pasado que por hacer que la Biblia llegara a nuestro idioma dieron su vida por ella. Eso es un acto de amor. ¿Estarías tú dispuesto a hacerlo? Porque Pablo dice que tú tienes toda la fe y haces cualquier cosa, pero si tú no amas, no tienes amor, eso de nada te sirve. ¿Deseas entender la Biblia? Que sea luz en tu camino. Porque hay que tomar en cuenta lo siguiente: la escritura son la sabiduría de Dios. Cuando yo escucho personas hablando del mundo diciendo yo opino esto y yo creo que esto y aquello, entonces vuelvo a lo que empezamos al principio. ¿En qué nos basamos nosotros? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué me mantengo firme en esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Hermanos, la escritura es la autoridad final. ¿Quieres vivir conforme a Dios? Lee la escritura, estúdiala, pídele a Dios que te ayude a aplicar en tu vida. No necesariamente tienes que ser un teólogo que conozca el griego, el hebreo, hacer exégesis y todo lo que se ve en los institutos. No, pero sí puedes pedirle a Dios que te ayude a obedecerla de corazón, a poder entenderla, que cada mandamiento sea para ti un privilegio, un deseo. Entonces, hermano, vivamos la palabra. Concluyo y cierro con este versículo. Segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vemos aquí que la palabra de Dios como una antorcha ya nos guía y nos lleva a la verdad. Y la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros, hermanos. Hermano Rodrigo. Sí, bendiciones, hermano. Amén. Muy buen tema el de solo escritura. Amén. Hermano, si gusta administrar, hermano, peticiones de oración. Tenemos un hermano que es su paisano acerca de lo que está viviendo en Venezuela, está pidiendo oración. Si gusta orar, hermano, por esa petición. Ok. ¿Y la petición tiene algo en particular específico? Dice que la alimentación hace grandes filas en tiendas para comprar algo de alimento y que muchas veces está elevado el precio de los víveres. Ok. Bien. ¿No hay alguna otra más petición? Hay peticiones por sanidad, hermano. Si gusta, por Eduardo López Barajas. Él tiene cáncer y pide oración también de sanidad. Okay. Bien. Entonces estaremos orando para que Dios obre con su misericordia. Padre, gracias te damos, Señor, por tus bondades, por tu Hijo que nos diste, Señor, para que nos salvara de toda iniquidad. Señor y Rey del universo, nos presentamos ante ti para hacerte esta humilde petición, Señor. Primeramente te pido por mi hermano que tiene cáncer. Señor, sabemos que es doloroso y que complicado es pasar por eso. Muchos hemos tenido familiares que han pasado por eso, amigos, vecinos. Sin embargo, Señor, confiamos en que tú, que eres soberano, que eres Rey del universo y de todas las cosas, que tienes control hasta de nuestros cabellos, sabes cuántos son, que tú puedes obrar, Señor, sanidad en nuestras vidas. Padre,
Te pido por mi hermano para que tú, mi Dios, con tu misericordia y tu gracia, te compadezcas de él, Señor, y obres una sanidad en su vida, Señor. Y no solamente eso, Señor, que en estos momentos tú también le des la fortaleza para que él pueda, Señor, tener fe en ti. Señor, la fe es el medio por el cual tú nos sostienes, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sostenga, mi Dios, a este hermano, y que tú obres por tu Espíritu, así como nos hace morir las obras de la carne, también morir esta enfermedad, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por mi hermano, obra en sus vidas, Señor, en sus corazones, y proveele todo lo necesario, Señor, que él necesite, cualquier atención médica que necesite, cualquier necesidad, Señor, que tú la suplas, Señor, por tu poder, por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Cristo te lo pido, mi Señor. También, Padre, te pido por mi hermano que de acá de Venezuela también, que es un problema que nos ha afectado a todos, Señor, que ha habido escasez, Señor. Padre, sabemos que tú tienes control de todas las cosas y que aún en medio de tantos problemas tú puedes proveernos con tu gracia, Señor. Sin embargo, Padre, sabemos que muchos de los que están gobernando nuestro país no lo hacen conforme a tu palabra. A ellos no les interesa la voluntad de Dios. Señor, te pedimos, Señor, que tú cambies sus corazones, Señor, o que tú obres de un modo tal en Venezuela y en las mentes de los venezolanos, Señor, para que tú los hagas entender y hagas un avivamiento en este país, un avivamiento verdadero, un avivamiento de hacer la voluntad de Dios, de vivir conforme a la palabra, de un arrepentimiento sincero, Señor. Permite que tu iglesia pueda de verdad influenciar en esta sociedad con tu palabra y ser luz, Señor, para que entonces las buenas obras que tú revelas en tu palabra y tus bendiciones sean nuestro país, Señor. Lamentablemente, Señor, esto ha estado pasando. Sin embargo, también, Padre, aún en estos momentos, también te pedimos que nos dé paciencia, Señor. Danos fe, danos amor aún, mi Dios. Danos la actitud de que aún, que nosotros no somos de este mundo, que somos peregrinos, que esto es pasajero y que algún día estaremos nuevamente contigo, Señor. Señor, tú viviste en la carne un tiempo cuando tú estás aquí. Tú sabes lo que es el hambre, tú sabes lo que es el llorar. Tú lloraste por Lázaro cuando murió, Señor. Te compadeces por nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas y provéenos, Señor, en abundancia, mi Dios. Permite que las bendiciones puedan llegar y quita todo obstáculo, Señor, que permita quita todo obstáculo que haga que no llegue, que se haga tu voluntad en nuestro país. En el Padre Nuestro que tú nos diste, dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Permite que tu iglesia pueda hacer eso, Señor. Y Señor, por sobre todas las cosas te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermano.